cedemos la palabra al señor Juan Camilo Castro Salcedo, representante de la Alianza contra la Piratería, quien va a realizar la introducción del panel que tendremos posterior. Adelante y bienvenido. ¿Listo? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me correspondió, pues, de parte de la Alianza, hacer una introducción al panel que tendremos a continuación, en donde hablaremos precisamente de la ilegalidad, pero con una visión mixta, revisando un poco lo que tiene que ver con la parte, digamos, jurídica y judicial de combate contra este tipo de flagelo a la industria, pero también vista desde la perspectiva económica como una falla de mercado, en donde en realidad, y precisamente el panel que tendrá parte de personas de la industria como de personas de los entes de control, vamos a empezar a discutir un poco bajo estas dos perspectivas y poder entender cómo podemos atacar este problema. Yo tenía una breve presentación, un poco primero contarles a la audiencia quiénes somos Alianza. La Alianza contra la Piratería es una organización que nace hace 5 años, justamente en pro de luchar contra esta problemática de la industria, y que pues la componen diferentes miembros, como ustedes pueden ver aquí en la lámina. Somos compañías multinacionales de diferentes sectores del mercado audiovisual, y que básicamente arrancamos con una problemática que era la problemática de la piratería de equipos FTA, o equipos que descodificaban de manera ilegal señales para hacer esa transmisión de señales ilegal. Luego, digamos, hemos evolucionado y estamos enfrentando ahora, en el caso particular colombiano, a dos problemáticas fundamentales que son las que revisaremos el día de hoy. Lo que tiene que ver con la ilegalidad en cuanto al tráfico de contenido ilegal en Internet, como la problemática del subreporte, que es una forma de ilegalidad que afecta también el mercado. Nosotros como Alianza nos hemos comprometido a crear espacios en donde podamos tener relacionamiento con entidades de gobierno de manera objetiva, donde podamos exponer esta problemática y donde podamos también tratar de entender cómo es la forma más adecuada para cubrir esta falla de mercado. Hemos también invertido recursos para capacitar a funcionarios en los diferentes países y a lograr que esos funcionarios entiendan, porque como ustedes saben, esta es una problemática que evoluciona de manera bastante a pasos agigantados, y por ende requiere que los funcionarios estén al día para poder tomar las medidas adecuadas y poder tomar las medidas más precisas para su tratamiento. Y también contamos con socios que tienen laboratorios de análisis en donde se puede tomar en tiempo real muestras y pruebas que nos ayudan o que ayudan a tomar las acciones efectivas para poder controlar este flagelo. En cuanto a lo que tiene que ver con piratería online, queríamos mostrar un poco avances de un estudio que la Alianza contrató con una compañía inglesa, NetNames, en donde se ve cuál es la evolución o cuál es el tamaño de este problema en el mercado. Estas son cifras del mercado latinoamericano. Como ustedes pueden ver, si tomamos el pie del mercado total y entendemos cuál es el mercado real de usuarios de televisión por suscripción, vamos a encontrar que hay un operador que es el que tiene el 29% del mercado y es el operador más grande.
y ese operador es la piratería. Lo cual pues obviamente nos genera una alarma y una alerta porque sabemos que evidentemente este 29% es un problema significativo para la industria y evidentemente está por encima de otros operadores que cuentan con presencia regional y que pues tienen una importancia en el contenido. Esto obviamente significa que son 29% de usuarios que tienen acceso a contenido que es ilegal, acceso a contenido que no está, sobre el cual no está recibiendo ningún tipo de beneficio para toda la cadena de producción y de generación de ese contenido y por ende pues está afectando las cifras de mercado. Y en cuanto a la piratería online, puntualmente, de un análisis de 222 millones de usuarios de Internet que tiene la región, encontramos que la mitad prácticamente de esos usuarios acceden a Internet para tener acceso a contenido de manera ilegal. Y lo tienen a través de tres modalidades, básicamente las dos más grandes, que tienen que ver con la modalidad de piratería del CyberLocker, que es encontrar sitios de Internet que tienen posibilidad de desbloquear la señal y de distribuirla de manera online. El peer-to-peer, que es cuando las personas tienen acceso o hay alguien que permite que haya acceso entre diferentes personas para poder compartir contenido, pero pues obviamente ese contenido se comparte de manera ilegal. Aquí estamos hablando que en CyberLocker tenemos cerca de 63 millones de conexiones que se hacen y son ilegales de este total de 110 y 46 millones lo hacen para sitios de peer-to-peer. Y tenemos, aunque es un poco más pequeño, no deja de ser importante, cerca de 9 millones de accesos a través de IPTV de manera ilegal, que también es otra forma de afectación de acceso a contenido ilegal por parte a través de piratería online. ¿Esto qué genera? Y digamos que es un poco lo que queremos también sensibilizar y por qué lo llamamos una falla de mercado. Cuando tomamos los números vemos que efectivamente hay tres afectaciones fundamentales. Una, la afectación que tiene que ver con los estados, ya que los estados dejan de percibir en impuestos cerca de 815 millones de dólares si tomamos lo que tiene que ver con impuestos generales como con diferentes cargas regulatorias que se manejan en los diferentes países. Estamos haciendo una estadística que más o menos esto obviamente es dinero que se deja de invertir y al dejar de invertir dinero en las economías, eso genera una afectación al empleo. El cálculo que hacemos con estos estudios y con estudios internos que se han hecho con algunos de los asociados como DirecTV es que son cerca de 50.000 nuevos puestos de trabajo al año que se destruyen a través por esta modalidad y obviamente los operadores y programadores que dejan de percibir ganancias por la piratería, que son cerca de 7 billones de dólares anuales. 7 billones de dólares que podrían ser invertidos en generación de contenido local, 7 billones de dólares que podrían ser invertidos en desarrollo de las comunidades y de crecimiento de problemáticas que hay en la región como la conectividad y por ende pues son cifras bastante importantes. Ya cuando tomamos el caso colombiano y centrándonos en el tema de la piratería online, tenemos cifras también alarmantes. De alguna manera la piratería ya está alcanzando, si tomamos las conexiones de 28 millones y medio de usuarios de Internet que hay en un mes, estamos hablando que el 39% lo hacen para acceder a contenido de manera ilegal. Lo hacen con las mismas, digamos, modalidades que veíamos ahorita, de CyberLocker, cerca de 5 millones. Aquí encontramos accesos a contenido digamos, a páginas como, por ejemplo, puede ser el caso de Cuevana, que si bien sabemos, y es uno de los temas que tocaremos ahorita, hay un proceso, hay una judicialización, esos mecanismos no alcanzan a ser efectivos porque sigue teniendo o sigue generando ese acceso y sigue permitiéndose generándose la posibilidad de que haya acceso a contenido ilegal. El peer-to-peer, que tenemos los casos más sonados, por ejemplo, como el de Roja Directa, que es esta página que permite acceso a contenido deportivo, que también está ya judicializada en España, pero que sigue teniendo un alcance porque también otra de las realidades que trataremos es que esto no son problemáticas exclusivas de las naciones, sino que son problemáticas transnacionales y como problemáticas transnacionales requieren que las autoridades también tengan herramientas para poder tomar medidas
y que nosotros como operadores y como parte de esa cadena, programadores, podamos también proveer esas herramientas para poder controlar de manera transnacional esos accesos. Y por la parte de IPTV, que si bien aquí se ve una cifra pequeña, es un 1%, 400.000 de estas conexiones mensuales, tenemos que tener en cuenta también el tema de penetración de la tecnología en el país. Es una tecnología que todavía no ha tenido, o que está empezando a tener una penetración mayor, y que evidentemente cuando aumente la penetración va a aumentar. Y lo mismo va a pasar con esta torta en general, es decir, lo veíamos en las charlas de esta mañana. Colombia todavía tiene pues una falencia importante que tiene que superar, una brecha importante que tiene que superar en conectividad, y evidentemente, como todo, cuando llegan estas herramientas, se superan estas brechas, van a llegar también problemáticas, y estas problemáticas van a tender a crecer si no hay medidas efectivas o si no se toman medidas desde el punto de vista tanto regulatorio como de fiscalización como de mercado que sean efectivas. Pasando al subreporte, tenemos pues, digamos, estas cifras que también las hemos compartido en otros escenarios. En Colombia pues tenemos dos fuentes de información sobre la cantidad de suscriptores que tenemos en la región. Uno es los suscriptores que están registrados ante la Autoridad Nacional de Televisión, que son cerca de 5 millones, más de casi 6 millones de suscriptores, y otros los suscriptores que arroja la encuesta del DANE, cuando se hace una pregunta acerca de si se tiene o no acceso a televisión por suscripción, en donde vemos que las respuestas positivas alcanzan las 11 millones de personas. Entonces aquí vemos que evidentemente hay un 47% de diferencia entre usuarios, y eso pues digamos en la realidad de nuestro mercado de distribuciones es importante tenerla en cuenta. Tenemos pues 58 operadores de televisión por suscripción, y que de acuerdo con los reportes que están ante la autoridad, o sea, son cerca de 5.600.000 suscriptores que van por allí, y a través de comunitarias o de operaciones comunitarias tenemos 446 operaciones donde estamos registros, se están reportando cerca de 235.000 abonados. Entonces, evidentemente aquí empiezan a surgir las preguntas: ¿dónde pueden estar o dónde pueden surgir o cuál es la fuente de estas diferencias? Hay un tema pues que también se puede deducir de la encuesta, y es un poco entender a raíz de la tecnología dónde puede estar la situación o dónde pueden estar los problemas. Cuando tomamos la tecnología satelital, vemos que la diferencia pues es absolutamente mínima, puede ser incluso producto de los errores estadísticos, mientras que cuando tomamos ya la tecnología de cable, y eventualmente aquí pues tenemos tecnología digital y tecnología análoga, donde va a ser mucho más difícil este control, pues ahí es donde encontramos una diferencia importante también de suscriptores. Entonces, evidentemente, ahí nos podemos centrar o podemos encontrar un foco donde podemos tener una atención importante para poder atacar también esta problemática. Problemática que evidentemente también deja afectados a los diferentes sectores que participan en esta cadena. Tenemos pérdidas que, de acuerdo con los estudios que se han hecho y cálculos que hemos estimado o que se ha estimado por parte de los miembros de Alianza, pueden llegar a ser, voy para atrás ya, pueden llegar a ser de cerca de más de 200 millones de dólares, de 284 millones de dólares en impuestos, y 35 millones en contraprestaciones, que evidentemente tocaría revisar. Estos pues son estimados, pero igual son cifras importantes que deja de percibir el Estado. También, digamos, de acuerdo con los estudios que ha hecho el DNP, estimamos que la piratería genera pérdidas anuales de 100 millones de dólares para el Estado, en donde el subreporte genera pérdidas cerca de 69 millones, y lo que pues afecta, según el reporte, notoriamente la dinámica de mercado. Aquí volvemos a lo mismo, es una dinámica sencilla de inversión, donde evidentemente estamos enfrentándonos a menos dinero que tienen que tiene el Estado para contar para el desarrollo de la industria. Adicionalmente también es más cargas eventualmente para los operadores o para los programadores, y menos ingresos que se pueden percibir para poder invertir en la misma industria. Y lo que estamos viendo es que pues tenemos, de acuerdo con la fuente que también tiene la autoridad, es que casi 3 millones de usuarios pueden estar recibiendo televisión paga a través de proveedores ilegales. Entonces, digamos que esta es una falla importante de mercado. A lo largo del día
hemos oído de diferentes problemáticas, esta pues es una problemática más, y yo creo que es una problemática, nosotros desde Alianza consideramos que es una problemática que toca ponerle atención desde el inicio. Digamos que todo esto, lo ponemos en términos legales, hay afectaciones a derechos de autor, y evidentemente las afectaciones a derechos de autor pueden ser de diferentes formas. Sin embargo, esta es una forma básica en donde hay una violación clara y donde evidentemente nos toca a todos los diferentes actores del sector, tanto los de la cadena de generación de este tipo de contenidos como quienes los distribuimos y los llevamos a los usuarios finales, así como las autoridades, para poder tomar medidas claras, sensatas, en donde eventualmente logremos atacar esta problemática con medidas efectivas. Hay medidas que evidentemente el gobierno nacional ya también ha anunciado que va a tomar, lo cual aplaudimos desde la alianza, pero pues evidentemente hay un camino que falta por recorrer y creo que esta es una falla de mercado a la que le tenemos que prestar mucha atención. Entonces, dicho esto, doy paso pues a mis compañeros de panel, no sé cómo, dale. ¿Esto te lo entró a ti?